Luz, una mujer de 70 años, había pasado varios años viviendo en Francia. Sin embargo, su salud comenzó a deteriorarse, lo que la llevó a regresar a los Estados Unidos. Al volver, descubrió que su antiguo apartamento ya no existía, por lo que decidió contactar a su hijo Carlos y su esposa Clara, con la esperanza de que le permitieran quedarse con ellos temporalmente. Carlos, su único hijo, tenía 44 años y trabajaba en una oficina. Tanto él como Clara no tenían hijos y llevaban una vida aparentemente tranquila. Aunque Luz y su hijo habían perdido el contacto durante los años que ella vivió en Francia, decidió reconectar con él. Para su sorpresa, Carlos se mostró feliz al recibir noticias de su madre. Luz le explicó su situación a Carlos y le preguntó si podía quedarse en su casa por unos meses. A pesar de sentirse incómoda por la idea de imponer su presencia, la alegría de volver a estar con su familia superaba sus dudas. Carlos accedió a la petición de su madre sin titubear. Con una mezcla de nerviosismo y emoción, Luz tomó un taxi desde el aeropuerto hasta la casa de su hijo. Cuando llegó, Carlos la recibió con una sonrisa, pero Clara, su nuera, parecía visiblemente incómoda. A pesar de esta fría bienvenida por parte de Clara, Luz intentó mantenerse optimista. Mientras se instalaba, conversaron sobre sus vidas diarias. Luz relató cómo había sido su vida en Francia y las razones por las que decidió regresar. Mencionó también que tenía problemas de salud, específicamente mareos graves debido a lo que le habían diagnosticado como la enfermedad de Meniere. Sentía que no podía vivir sola debido a su condición, por lo que esperaba quedarse con ellos hasta que su situación mejorara. A medida que pasaban las horas, Luz empezó a percibir una tensión creciente entre Carlos y Clara. Esa misma noche, mientras organizaba sus pertenencias, escuchó una conversación que sostenían desde otra habitación. Carlos le decía a su esposa que su madre se quedaría con ellos por unos meses, pero Clara se mostraba molesta con la situación. Luz pudo percibir cómo su nuera expresaba su incomodidad ante la idea de tener una anciana en la casa, mientras Carlos trataba de defender su decisión, mencionando que era solo temporal y que Luz no tenía otro lugar a donde ir. Aunque Luz intentaba ignorar lo que escuchaba, no podía evitar sentirse herida por las palabras de su nuera. Sabía que su presencia era un inconveniente, pero no esperaba recibir tan poco apoyo de su propia familia, especialmente de Carlos, a quien había criado sola después de la muerte de su esposo. Al día siguiente, cuando Carlos salió para ir a trabajar, Clara se quedó sola en casa con Luz. En un tono poco amable, Clara le sugirió a Luz que no dejara la casa desordenada con sus proyectos de artesanía. Luz, siempre cortés, le mostró una pequeña tortuga de tela que estaba cosiendo como parte de sus manualidades. Clara, sin embargo, no mostró interés en el trabajo de Luz y le dijo que sería mejor que pasara más tiempo fuera de la casa. Además, insinuó que Luz debería ayudar más con las tareas domésticas, ya que le estaban permitiendo quedarse allí. Con el paso de los días, Luz empezó a notar que tanto Carlos como Clara la trataban más como una empleada que como parte de la familia. Clara pasaba la mayor parte de su tiempo en el teléfono, mientras que Luz se encargaba de la limpieza y otras tareas del hogar. A pesar de sentirse maltratada, Luz decidió no decir nada, creyendo que su situación mejoraría. Una noche, Carlos le pidió a su madre que contribuyera a los gastos del hogar. Aunque no le exigían el pago de alquiler, Carlos insinuó que sería justo que aportara algo de dinero. Luz, sin rechazar la petición, entregó su tarjeta bancaria. Carlos la revisó y se mostró decepcionado al ver que no tenía mucho dinero en su cuenta. Esperaba que, tras haber vivido en el extranjero, su madre tuviera mayores ahorros. A medida que pasaban las semanas, Clara comenzó a manifestar abiertamente su descontento por la presencia de Luz en la casa. En una conversación que Luz escuchó desde su habitación, Clara se quejaba de que Luz no contribuía lo suficiente y de que era una carga para ellos. Carlos, aunque intentaba defender a su madre, no podía ocultar su frustración por la falta de dinero y las crecientes tensiones en su hogar. Un día, mientras Luz estaba en el centro comunitario donde Clara solía llevarla para que pasara el tiempo, recordó que había olvidado algo importante en la casa. Decidió regresar para buscarlo.
Al llegar, vio a través de la ventana una escena que la dejó helada. Clara estaba en la sala de estar con un hombre desconocido, y la cercanía entre ambos era más que evidente. Luz quedó desconcertada y decidió no entrar a la casa. No quería interferir ni empeorar la situación, pero no podía dejar de pensar en lo que había visto. A partir de ese momento, Luz comprendió que su estancia en la casa de Carlos y Clara no solo era incómoda, sino que también había otros problemas ocultos en su relación. A pesar de todo, decidió no mencionar nada a Carlos sobre lo que había visto y continuó con su vida diaria, fingiendo que todo estaba bien. Luz decidió no confrontar a Clara sobre lo que había visto aquel día y tampoco se lo mencionó a Carlos. Prefirió mantener la calma y seguir cumpliendo con las tareas del hogar, como si nada hubiera sucedido. Sin embargo, su sensación de ser una extraña en la casa de su hijo crecía cada día más. Las tareas que inicialmente hacía con buena disposición comenzaron a sentirse como una carga, y la relación con Clara se tornaba cada vez más tensa. Clara, a su vez, no disimulaba su malestar por la presencia de Luz y continuaba tratándola de manera despectiva. Los días pasaban y Luz, cada vez más agotada física y emocionalmente, notaba cómo Carlos también comenzaba a distanciarse. Una noche, después de un día particularmente duro, Carlos regresó del trabajo con una expresión seria. Se sentó frente a su madre y le explicó que, aunque la querían, la situación financiera en la que se encontraban era más complicada de lo que ella podía imaginar. Luz escuchaba en silencio mientras Carlos le comentaba que, debido a la falta de recursos, era necesario que ella encontrara otra solución para su alojamiento a largo plazo. No lo decía abiertamente, pero sus palabras eran claras, no podían mantenerla más tiempo en su casa. Luz se sintió, sabiendo que era solo cuestión de tiempo antes de que le pidieran que se fuera. Sin embargo, las palabras de su hijo le dolían más de lo que habría querido admitir. Había esperado que, a pesar de las dificultades, Carlos pudiera mostrarle más comprensión y empatía. Había sido una madre dedicada, y aunque las cosas no siempre habían sido fáciles, nunca pensó que llegaría a ser una carga para él. Pocos días después, Clara, sin ningún reparo, le pidió a Luz que se hiciera cargo de todas las tareas de la casa mientras ellos disfrutaban de un fin de semana largo fuera de la ciudad. Al escuchar esta petición, Luz decidió que era el momento de marcharse. La relación con su hijo y su nuera había llegado a un punto insostenible, y sabía que no podía continuar viviendo en esas condiciones. Esa misma noche, cuando Clara y Carlos se fueron de la casa, Luz comenzó a empacar sus pertenencias. Lo hacía en silencio, sintiendo una mezcla de tristeza y alivio. Mientras preparaba sus maletas, recordó algo importante: dentro de uno de los bolsos que llevaba consigo, había guardado un cheque de $1 millón. Era una cantidad que había ahorrado a lo largo de los años, y que había planeado entregar a su hijo y a su nuera como muestra de gratitud. Sin embargo, después de todo lo vivido, decidió que no era el momento de hacerlo. En lugar de entregar el cheque, Luz lo guardó cuidadosamente en un sobre y lo envió de forma anónima a una organización benéfica que apoyaba a madres solteras y familias en situaciones de pobreza, como ella misma había estado décadas atrás. Era su manera de retribuir a la vida lo que había aprendido y sufrido, y de asegurarse de que su dinero se destinara a algo que realmente marcara la diferencia. Al día siguiente, cuando Carlos y Clara regresaron de su viaje, encontraron la casa vacía y una simple nota de despedida sobre la mesa. Luz les agradecía por haberle permitido quedarse con ellos y se disculpaba por cualquier inconveniente que su presencia hubiera causado. La nota era breve y cordial, pero no contenía ninguna mención al dinero ni al cheque que había planeado darles. Carlos, al leer la nota, se sintió confundido y un poco culpable. Se preguntaba si había hecho lo correcto al pedirle a su madre que se fuera. Clara, por su parte, no mostró mucho interés en la situación, ya que para ella, la partida de Luz era un alivio. Sin embargo, algo más lo sorprendió días después. Unas semanas más tarde, mientras Carlos revisaba las noticias en su teléfono, vio un reportaje sobre una donación anónima de $1 millón hecha a varias organizaciones de caridad. La historia había llamado la atención de los medios, ya que se mencionaba que el dinero había sido entregado dentro de una bolsa artesanal con forma de tortuga, exactamente igual a las manualidades que Luz solía hacer. Carlos quedó impactado.
Recordó que su madre le había mostrado un estuche similar antes de irse, pero nunca imaginó que detrás de aquel objeto podría haber una suma tan considerable. Sin saber cómo reaccionar, Carlos se quedó en silencio. Clara, al notar su expresión, le preguntó qué sucedía, pero él no supo qué responder. Por primera vez, Carlos comprendió que había subestimado a su madre. No solo en términos de dinero, sino también en cuanto a su fortaleza y generosidad. Su madre, quien había sido tratada como una carga, había optado por ayudar a otros en lugar de darles ese dinero a ellos. Carlos se quedó inmóvil frente a la pantalla, asimilando lentamente lo que acababa de descubrir. Las imágenes en el noticiero mostraban la bolsa de tortuga artesanal, exactamente como las que su madre solía coser, y la historia sobre la generosa donación resonaba con fuerza en su mente. Clara, al ver la expresión de su esposo, se acercó para leer el titular en su teléfono y de inmediato reconoció la bolsa. «No puede ser», murmuró Clara, incrédula. «Esa es la bolsa que tu madre hacía todo el tiempo. ¿Cómo pudo donar $1.000.000?» Carlos, todavía atónito, no respondió de inmediato. En su cabeza, todo comenzó a cobrar sentido. El malestar de su madre, la incomodidad creciente en su hogar, y sobre todo, la bolsa que había dejado de lado al no haberle prestado suficiente atención. Habían pasado semanas quejándose de que Luz no contribuía lo suficiente, y sin embargo, ella había guardado algo que podía haberlos ayudado de manera significativa. Sin embargo, lo más impactante para Carlos no era el dinero en sí, sino el hecho de que su madre había decidido no entregárselo a ellos. En lugar de darles una oportunidad de salir de sus problemas financieros, ella había optado por dárselo a otras personas, a aquellos que seguramente lo necesitaban más. Carlos sintió una mezcla de vergüenza y arrepentimiento. Había visto a su madre como una carga, una molestia que interfería en su vida, pero ahora comprendía que había subestimado enormemente su generosidad y su carácter. Mientras reflexionaba, las palabras de su madre resonaban en su mente. Las conversaciones que ella había intentado tener con él sobre su pasado, sobre las dificultades que enfrentaron cuando él era un niño, ahora adquirían un nuevo significado. Carlos comprendió que su madre había hecho sacrificios durante toda su vida, y que incluso ahora, en sus últimos años, seguía anteponiendo el bienestar de los demás antes que el suyo propio. Clara, sin embargo, parecía menos afectada por la revelación. En lugar de mostrar remordimiento, su primer pensamiento fue sobre la oportunidad perdida. Si nos hubiera dado ese dinero, podríamos haber salido de todas nuestras deudas, dijo Clara con frialdad, cruzándose de brazos. No entiendo por qué decidió dárselo a extraños en lugar de a su propia familia. Carlos la miró con dureza. Por primera vez, la indiferencia de Clara le pareció irritante y profundamente egoísta. Sintió una distancia creciente entre ellos, como si finalmente viera algo que había estado ignorando durante mucho tiempo. Su esposa siempre había puesto el bienestar material por encima de todo, incluso de los lazos familiares. Tal vez porque nosotros no la tratamos como familia, respondió Carlos en un tono sombrío. La tratamos como si fuera una carga, un problema que resolver, cuando lo único que quería era estar con nosotros, conmigo. Clara lo miró con una mezcla de sorpresa y disgusto. No entendía por qué Carlos se culpaba a sí mismo o a ella por la situación. Desde su perspectiva, Luz había sido una molestia desde el principio, y el hecho de que tuviera dinero guardado no cambiaba lo incómoda que había sido su estancia en la casa. Carlos, por su parte, ya no veía las cosas de la misma manera. Había sido cegado por las quejas de Clara y su propia frustración financiera, sin detenerse a considerar los sentimientos de su madre. Ahora, enfrentado a la realidad de lo que había sucedido, sentía una profunda necesidad de hacer algo para corregir su error. En los días siguientes, Carlos intentó contactar a su madre, pero fue en vano. Luz ya no respondía a sus llamadas ni a sus mensajes. No sabía si había regresado a Francia o si seguía en los Estados Unidos, pero una cosa era segura, había perdido la oportunidad de reconciliarse con ella. Con cada intento fallido de comunicación, la culpa se hacía más pesada en su pecho. Mientras tanto, la relación con Clara también comenzó a deteriorarse. Las discusiones sobre el dinero, las deudas y la frustración general con la vida aumentaron.
Carlos ya no podía ignorar las diferencias entre ellos, especialmente después de haber sido testigo del comportamiento egoísta de su esposa. Cada vez que miraba a Clara, no podía dejar de recordar cómo había sido ella quien, desde el principio, había mostrado una clara falta de empatía hacia su madre. Finalmente, una noche, después de una intensa discusión sobre las deudas y la situación financiera, Carlos tomó una decisión. No podía continuar viviendo de esa manera, con el peso de la culpa por lo sucedido con su madre y con una relación que se desmoronaba cada día más. Clara, esto no está funcionando, dijo, con un tono firme que no admitía dudas. Creo que lo mejor para ambos es que nos separemos. Clara, sorprendida y enfurecida, intentó argumentar, pero Carlos ya había tomado su decisión. Sabía que no solo su matrimonio, sino también su relación con su madre, se había visto afectada por su ceguera ante lo que realmente importaba en la vida, las conexiones humanas y los lazos familiares, no el dinero ni el estatus material. Unas semanas después, Carlos dejó la casa que compartía con Clara y comenzó una nueva vida por su cuenta. Aunque seguía sin poder comunicarse con su madre, decidió dedicar su tiempo y energía a enmendar sus errores del pasado. Se ofreció como voluntario en organizaciones benéficas, tratando de devolver al mundo un poco de lo que su madre había dado desinteresadamente. Mientras tanto, Luz había regresado a Francia, retomando su vida con la tranquilidad de haber hecho lo correcto. Sabía que el tiempo sanaría las heridas, y aunque no esperaba que Carlos comprendiera todo de inmediato, confiaba en que eventualmente encontraría el camino hacia el verdadero valor de la familia. Carlos, tras dejar la casa que compartía con Clara, se instaló en un pequeño departamento en las afueras de la ciudad. A pesar de que su vida ahora era más sencilla, se sentía liberado de la carga emocional que había arrastrado durante tanto tiempo. No obstante, la culpa por cómo había tratado a su madre seguía pesando sobre él. La distancia entre ellos parecía insuperable, y la imposibilidad de contactar a Luz le hacía sentir que había perdido algo irrecuperable. Cada mañana, al despertar en su nuevo hogar, Carlos pensaba en su madre y en todas las veces que la había ignorado o subestimado. Su trabajo como voluntario en organizaciones benéficas le ayudaba a encontrar algo de paz, pero no lograba llenar el vacío que sentía por no poder reconciliarse con ella. Mientras pasaba los días trabajando y reflexionando, se daba cuenta de que su relación con Clara había sido un reflejo de su desconexión con las verdaderas prioridades de la vida. Clara, preocupada solo por el dinero, había influido en su manera de ver el mundo y de tratar a los demás, especialmente a su madre. Una tarde, mientras Carlos organizaba donaciones en el centro comunitario donde ahora pasaba gran parte de su tiempo, recibió una llamada inesperada. Era un número desconocido, pero algo en su interior le dijo que debía responder. Al contestar, escuchó una voz que le resultaba familiar, aunque un poco temblorosa. «Hola, Carlos», dijo Luz al otro lado de la línea. Carlos se quedó en silencio durante unos segundos, incrédulo. Era su madre. Después de semanas de intentos fallidos, finalmente había logrado contactarlo. «Mamá», respondió Carlos, su voz apenas un susurro. Luz hizo una pausa antes de continuar. A pesar de la distancia y el tiempo, podía sentir la tensión y el arrepentimiento en la voz de su hijo. «He estado pensando mucho en ti», dijo Luz con suavidad. «Supe que dejaste a Clara y que estás haciendo trabajo comunitario». Carlos, sorprendido por lo mucho que su madre sabía de su vida actual, respondió con sinceridad. «Sí, mamá. He estado ayudando aquí en el centro comunitario. Siento mucho todo lo que pasó», su voz se quebró. «Te fallé. No debí haberte tratado así». Luz, que había estado reflexionando sobre su propia vida y las decisiones que tomó, se mantuvo en silencio por un momento, procesando las palabras de su hijo. Sabía que, aunque el tiempo no podía deshacer el dolor que había sentido, tampoco podía permitir que la amargura definiera lo que les quedaba de relación. «No te fallaste solo a ti, Carlos, también a ti mismo», respondió Luz. «Pero todos cometemos errores, y no siempre somos conscientes de lo que perdemos hasta que lo vemos desde la distancia». Carlos, con lágrimas en los ojos, escuchaba a su madre, sintiendo una mezcla de alivio y dolor. Durante semanas,
había temido que nunca tendría la oportunidad de disculparse y que el vínculo entre ellos se había roto para siempre. Mamá, lo lamento de verdad. No supe valorar lo que tenía hasta que fue demasiado tarde. Te traté como una carga, cuando en realidad solo querías estar conmigo. Carlos dejó que las lágrimas rodaran por su rostro. Perdóname, por favor. Luz, al otro lado del teléfono, sintió el dolor en las palabras de su hijo. Había sufrido mucho por cómo la trataron, pero en el fondo, siempre había querido que Carlos encontrara su camino y aprendiera las lecciones que la vida le estaba enseñando. No hay nada que perdonar, Carlos, dijo finalmente. La vida es complicada, y todos necesitamos tiempo para entender lo que realmente importa. Estoy contenta de saber que has encontrado una nueva dirección. Eso es lo que siempre quise para ti. Carlos dejó escapar un suspiro, sintiendo una carga menos pesada sobre sus hombros. La conversación con su madre no solo era el cierre que había necesitado durante tanto tiempo, sino también una apertura hacia un nuevo comienzo. Sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer para reparar lo que había roto, pero al menos ahora tenía la oportunidad de hacerlo. Gracias, mamá, dijo finalmente. Me gustaría verte, si te parece bien. Luz sonrió al otro lado de la línea. Había aprendido a vivir con el pasado, pero también estaba dispuesta a abrirse al futuro. Yo también quiero verte, Carlos. Estoy en Francia, pero puedo volver a visitarte cuando sea el momento adecuado. Carlos sintió que su corazón se llenaba de esperanza. A pesar de todo, aún había una oportunidad para ellos. Te prometo que no voy a fallarte esta vez, dijo Carlos, con determinación. Luz, conmovida por la sinceridad de su hijo, respondió con ternura. No me falles a ti mismo, hijo. Eso es lo más importante. La llamada terminó, pero el peso de la conversación permaneció en el corazón de Carlos. Sabía que había mucho por hacer, tanto dentro de sí mismo como en la relación con su madre, pero ahora tenía algo que no había tenido antes, la voluntad de reconstruir lo que había roto. Con el tiempo, Carlos continuó trabajando en el centro comunitario, aprendiendo a valorar las pequeñas cosas y a enfocarse en lo que realmente importaba. Eventualmente, viajó a Francia para visitar a su madre, y aunque ambos sabían que las heridas del pasado no podían desaparecer de inmediato, lograron empezar a sanar. A través del trabajo duro y la introspección, Carlos encontró en su relación con Luz una nueva forma de vivir. Había aprendido que el verdadero valor no estaba en el dinero ni en las cosas materiales, sino en las conexiones humanas, en la capacidad de enmendar los errores y en el poder del perdón. Y así, madre e hijo, aunque distanciados por años de incomprensión, encontraron una forma de reconciliarse y de empezar una nueva etapa de sus vidas, marcada por el respeto mutuo y el amor que siempre había estado allí, aunque a veces oculto por las sombras del orgullo y el egoísmo. Tras la conversación con su madre, Carlos comenzó a sentir una nueva energía que lo impulsaba a seguir adelante con cambios significativos en su vida. La relación rota con Clara ya no pesaba tanto sobre él, y aunque todavía sentía la culpa por haber tratado a su madre de manera injusta, sabía que tenía la oportunidad de redimirse, no solo con Luz, sino consigo mismo. Decidió centrar su vida en acciones más significativas, aquellas que reflejaran los valores que había descubierto a través del dolor. Cada día, su trabajo como voluntario en el centro comunitario lo hacía sentir más conectado con los demás y, sobre todo, más en paz consigo mismo. Ayudar a aquellos que estaban en situaciones vulnerables le permitía experimentar la empatía y la generosidad que su madre le había enseñado durante toda su vida, aunque él solo lo había comprendido tarde. Unos meses después de su llamada con Luz, Carlos recibió una carta por correo. El sobre tenía un matasellos de Francia. Al abrirlo, encontró una carta escrita a mano por su madre. El gesto lo emocionó profundamente. Con cuidado, desdobló el papel y comenzó a leer. Querido Carlos, espero que al leer esto estés bien y que sigas encontrando paz en las decisiones que has tomado. He pensado mucho en ti desde nuestra última conversación y me llena de esperanza saber que has comenzado a vivir de una manera más consciente y con el corazón abierto. Sé que la vida nos separó durante mucho tiempo, y ambos cometimos errores. Sin embargo, siempre he creído que el amor que compartimos, aunque a veces oculto por el dolor o el orgullo,
ha sido lo que nos ha mantenido conectados, incluso en los momentos más oscuros. A lo largo de los años, aprendí que la vida es una serie de oportunidades para enmendar y crecer. Ninguno de nosotros es perfecto, y todos cargamos con nuestras cicatrices, pero lo importante es que sigamos adelante, aprendiendo de cada experiencia. Desde que volví a Francia, he retomado muchas de mis actividades, aunque debo admitir que me encantaría verte pronto. Estoy planeando un viaje a los Estados Unidos, y me gustaría que nos encontráramos. Tal vez podríamos comenzar de nuevo, desde un lugar de comprensión y aceptación. Recuerda siempre, hijo mío, que no se trata de no cometer errores, sino de ser capaz de reconocerlos y trabajar en ellos. Estoy muy orgullosa de los pasos que has dado hasta ahora, y sé que aún te queda mucho por descubrir y vivir. Con todo mi amor. Mamá, Luz. Carlos terminó de leer la carta con lágrimas en los ojos. Las palabras de su madre le recordaron que, aunque el pasado no podía cambiarse, el futuro aún estaba lleno de posibilidades. Sintió un profundo alivio al saber que su madre no solo lo había perdonado, sino que también lo invitaba a comenzar una nueva etapa de su relación. Poco después de recibir la carta, Carlos comenzó a hacer planes para recibir a su madre en su nuevo hogar. Quería que su reencuentro fuera algo especial, una oportunidad para mostrarle cómo había cambiado y, sobre todo, cómo había aprendido de sus errores. Decidió dedicar más tiempo a su trabajo en el centro comunitario, como una forma de honrar el ejemplo de generosidad que su madre siempre había representado para él. Finalmente, llegó el día del reencuentro. Luz voló desde Francia, y Carlos la esperó en el aeropuerto con una mezcla de nervios y emoción. No la había visto en persona desde que se había marchado de su casa meses atrás, y aunque habían hablado por teléfono y por carta, sabía que este encuentro sería diferente, más profundo. Cuando Luz apareció en la sala de llegadas, Carlos apenas pudo contener las lágrimas. Su madre, con una sonrisa cálida en el rostro, se acercó a él con los brazos abiertos. El abrazo que compartieron fue largo y lleno de emociones contenidas. Ninguno de los dos habló durante un rato, simplemente se sostuvieron, dejando que el peso del pasado se desvaneciera en ese momento de conexión. Más tarde, ya en casa, Carlos y Luz compartieron una comida tranquila. La conversación fluyó con facilidad, como si los años de tensión hubieran desaparecido. Hablaron de sus vidas, de los cambios que ambos habían experimentado y, sobre todo, de las lecciones que habían aprendido. Luz, siempre sabia y reflexiva, le recordó a Carlos la importancia de vivir con gratitud y compasión. Le habló de cómo el trabajo comunitario que él hacía ahora era una forma de devolver lo que la vida le había dado, y que cada pequeño gesto de bondad tenía el poder de cambiar el mundo de alguien. Carlos la escuchó atentamente, sintiendo que finalmente comprendía lo que su madre siempre había tratado de enseñarle. Durante las semanas que Luz estuvo en los Estados Unidos, madre e hijo pasaron mucho tiempo juntos. Visitaron lugares que les traían recuerdos de la infancia de Carlos y también compartieron momentos nuevos, creando una conexión más profunda que la que habían tenido en años. Antes de que Luz regresara a Francia, Carlos la llevó al centro comunitario donde trabajaba. Le mostró el lugar y le presentó a las personas a las que había estado ayudando. Para Luz, ver a su hijo dedicado a una causa tan noble fue una prueba de que Carlos había cambiado profundamente. Sintió un inmenso orgullo al verlo interactuar con las personas, mostrándoles el mismo tipo de empatía y compasión que ella siempre había intentado enseñarle. El día de la despedida llegó demasiado pronto. Aunque sabían que volverían a verse, ambos sentían la tristeza de la separación. Sin embargo, esta vez, la despedida fue diferente. Ya no había rencores ni resentimientos. Luz y Carlos se despidieron con la certeza de que, a pesar de la distancia física, su relación estaba más fuerte que nunca. Gracias, mamá, dijo Carlos mientras la abrazaba por última vez antes de que ella abordara el avión. Por todo. Gracias a ti, hijo, respondió Luz, con los ojos brillantes de emoción. Por aprender y por cambiar. Mientras Luz se alejaba hacia la puerta de embarque, Carlos la observó con una sensación de paz en su corazón. Sabía que, aunque aún quedaban desafíos por delante, había encontrado lo más importante, el camino hacia la reconciliación, el amor y la comprensión. Y así,
Madre e hijo, unidos por las lecciones del pasado, continuaron adelante, sabiendo que siempre tendrían el uno al otro, sin importar la distancia.